Se nos da que la matriz A es diagonalizable, y se nos pide que encontremos la matriz A con la potencia de 33. Se nos dice que ingresemos los elementos como expresiones y no utilicemos notación científica. Comenzaremos por diagonalizar la matriz A escribiendo la matriz A en forma de matriz Px matriz de X la inversa de la matriz P una vez que tengamos matriz A. En esta forma, podemos determinar la matriz A la potencia de 33 determinando la matriz Px matriz D elevada a la potencia de 33 veces la inversa de la matriz P. Para comenzar a diagonalizar la matriz A, necesitamos encontrar los valores propios de la matriz A. Lo hacemos resolviendo la ecuación, el determinante de la diferencia de la matriz A y el producto de lambda, y la matriz de identidad es igual a 0, que ya configuré a continuación. Observe el resultado de la matriz A menos lambda por la matriz de identidad de 2 por 2 tiene entradas 4 menos lambda 1 negativo 2 1 menos lambda. A continuación, encontramos el determinante, lo establecemos igual a 0 y resolvemos que el determinante es igual al producto de 4 menos lambda y 1 menos lambda menos el producto de 1 y menos 2, y simplificando tenemos la ecuación característica lambda al cuadrado menos 5 lambda más 6 es igual a 0, que es factorizable dándonos lambda sub 1 igual a 2 lambda sub 2 iguales 3. Usamos estos valores propios para formar la matriz diagonal D, donde colocamos los valores propios a lo largo de la diagonal principal y las otras entradas son 0. Y ahora nos encontramos vectores propios que formarán las columnas de la matriz P. Comencemos con lambda sub 1 igual a 2 para encontrar un vector propio. Resolvemos la ecuación la diferencia de la matriz A en el producto de lambda en la matriz de identidad por vector X es igual a un vector 0 que ya he configurado a continuación. Escribamos la ecuación matricial correspondiente donde tenemos la matriz de coeficientes multiplicada por el vector X como el vector X1 X2 es igual a un vector 0, que es el vector 0 0. Comprobemos esta matriz de coeficientes. La primera entrada en la fila 1 es 4 menos 2 veces 1, que es 2. La segunda entrada sigue siendo 1 en la segunda fila. La primera entrada sigue siendo menos 2, y la segunda entrada en la fila 2 es 1 menos 2 veces 1, que es negativo, 1. Luego escribimos la matriz aumentada y escribimos la matriz aumentada en forma escalonada reductora. Observe cómo no hay pivote en la columna 2, lo que indica que x2 es una variable libre. La primera fila indica x1 más la mitad de x2 es igual a 0 resolviendo. Para x1 tenemos x1 igual a menos la mitad de x2, x2 es igual a x2. Para parametrizar la solución, vamos a dejar que x2 sea igual a t. Todos los vectores propios tienen la forma del vector negativo la mitad de t o podríamos decir t veces el vector negativo medio 1, lo que indica la. Los vectores propios son todos los múltiplos escalares del vector negativo medio 1, excepto que t no puede ser igual a 0 porque el vector 0 no puede ser un vector propio, por lo que puede usar cualquier múltiplo escalar como un vector correspondiente a lambda igual a 2 para evitar fracciones. Dejemos que t sea igual a 2, y usemos el vector negativo 1 2 para el vector propio correspondiente a lambda es igual a 2, lo que significa que podemos dejar que la primera columna de la matriz P sea negativa 1 2 porque podemos usar cualquier múltiplo escalar del vector negativo medio 1, como el vector correspondiente a lambda es igual a 2. La matriz P no es único, y ahora encontremos un vector propio que corresponda a lambda sub 2 igual a 3, vamos a través del mismo proceso, configurar una matriz aumentada, escribir la matriz aumentada en forma escalonada de filas reducidas, y obtenemos x1 igual a negativo x2 nuevamente x2 es una variable libre. x2 es igual a x2 parametrizando la solución, vamos a dejar que x2 sea igual a s. Todos los vectores propios estaban en la forma del vector negativo s o s veces el vector negativo 1 que indica que los vectores propios correspondientes a lambda sub 2 igual a 3 son todos los múltiplos escalares del vector negativo 1, excepto el vector 0. Sigamos adelante y seamos iguales a 1, y usemos el vector propio negativo 1 1 para el vector propio correspondiente a lambda sub 2 igual a 3, lo que significa que el segundo, la columna de la matriz P es negativa 1 1, por lo que el último paso para terminar la diagonalización es encontrar la inversa de la matriz P. Usando la fórmula para el inverso de una matriz invisible de 2 por 2, tenemos P inverso igual a 1 1 negativo 2 negativos 1, es posible que desee pausar el video si necesito revisar esto, así que ahora que tenemos P inversa sabemos que la diagonalización de la matriz A o la matriz A es igual a matriz P por matriz T veces la inversa de la matriz P desde aquí a la potencia de 33 es igual a la matriz P.
X matriz de elevada a la potencia 33x la inversa de la matriz P. Debido a que la matriz D es una matriz diagonal, para determinar D a la potencia de 33, elevamos las entradas a lo largo de la diagonal principal a la potencia 33. Y ahora, para encontrar una potencia de 33 necesitamos encontrar el producto de estas tres matrices y, nuevamente, no queremos convertir a notación científica, se nos dice que debemos dejar los elementos o entradas como expresiones. Vamos a multiplicar esto en la siguiente diapositiva para multiplicar las dos primeras matrices. En la fila 1, la columna 1 del producto, tenemos negativo 1 por 2 al 33. Más negativo 1 por 0 en la fila 1, columna 2. Tenemos negativo 1 por 0 más negativo 1 por 3 al 33 grados. En la fila 2, columna 1, tenemos 2 veces 2 a la potencia de 33. Más 1 por 0 en la fila 2, columna 2. Tenemos 2 veces 0 más 1 por 3 hasta el 33, y ahora simplifiquemos estas expresiones tanto como sea posible. Por supuesto, podemos eliminar los productos que son 0, por lo que en la fila 1, la columna 1, tenemos negativos, 1 por 2, a la potencia de 33, en la fila 1, la columna 2, tenemos negativos, 1 por 3 a la 33ª. En la fila 2, columna 1, tenemos 2 veces 2 a la 33ª, que es 2 a la 34ª. En la fila 2, columna 2, solo tenemos 3 a la potencia de 33. Y ahora necesitamos encontrar el último producto. En la fila 1, la columna 1, tenemos menos 1 por 2, hasta el 33 por 1. Más menos 1 por 3 a 33 veces menos 2. En la fila 1, columna 2, tenemos menos 1 por 2 a la 33. Por 1 más menos 1 por 3 a las 33 veces menos 1 en la fila 2, columna 1 tenemos 2 a la 34 por 1 más 3. 33 veces menos 2, y en la fila 2 columna 2 tenemos 2 a la 34 veces 1 más 3 a la 33 veces menos 1 y nuevamente simplifiquemos tanto como podemos. En la fila 1, la columna 1, tenemos menos 1 por 2 al 33 más 2 por 3 al 33. En la fila 1, columna 2, tenemos menos 1 por 2 a la 33. Más 3 a la 33. En la fila 2, la columna 1, tenemos 2 al 34 grados más negativo 2 veces 3 al 33 grados y finalmente en la fila 2, la columna 2 tenemos 2 al 34 grados más negativo 1 por 3 al 33, y ahora hemos encontrado que la matriz A se eleva a la potencia de 33. Usando la diagonalización de la matriz A, espero que te haya resultado útil.